Voces de Cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Es un placer que nos acompañe esta mañana para discutir un tema seguramente de interés para todos los michoacanos sobre las metas y los desafíos de la educación en Michoacán, las metas y desafíos de la educación en nuestro estado. Tal vez tenga bien para iniciar discutir un poco lo que algunos pensadores nos han dicho, nos han comentado sobre la importancia que juega el papel de educar en el desarrollo de la persona. Por ejemplo, para Bloom, educar consiste en desarrollar características que permitan al hombre vivir eficazmente en una sociedad compleja. O bien, para Edgar Faure, donde considera que la educación es un proceso cultural donde se busca el desarrollo de todas las virtudes del ser y de la sociedad. O como bien lo decía este pedagogo brasileño Paulo Freire, la educación debería desarrollar el llegar a ser críticamente consciente de una realidad personal, de la manera en que se logre actuar sobre ella y sobre el mundo. De ahí entonces que uno de los objetivos de la educación es el poder aprender a vivir en un proceso que no es acabado, que siempre se está desarrollando y que desarrolla un bienestar personal y colectivo en nuestro medio. De ahí que entonces la educación deba de desarrollar aprendizajes. Para algunos especialistas, el aprender a ser, el aprender a convivir, el aprender a conocer y el aprender a ser. Entonces, el proceso educativo es un proceso de desarrollo del individuo, pero también de la sociedad. Esta mañana tenemos el placer de que nos acompañe la licenciada Yolí Ruiz Carvajal. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es directora académica del Instituto de Estudios Superiores de esta gira. Y también nos acompaña gentilmente el doctor Horacio Eric Avilés Martínez, que es doctor en Desarrollo Regional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es director de Mexicanos Primero Michoacán. Doctor, licenciada, agradecemos mucho su participación en este programa y tal vez podamos iniciar, doctor Eric, cuestionándonos si esto que acabamos de comentar, que tienen nuestros pensadores, tanto europeos como latinos, ocurre en nuestro estado. Es decir, cuando pensamos en nuestros niños, en nuestros jóvenes, realmente ellos están desarrollando un aprendizaje que les permita tener una mejor vida en lo individual y en lo colectivo. No, habría que remitirnos inmediatamente a si se está logrando primero ofrecer servicios educativos a toda la población que los requiere en nuestra entidad. Esto nos lleva a una situación dramática de falta de cobertura, en donde, sobre todo en educación media superior, posgrado, encontramos que hay muy poca cobertura respecto a lo que requiere nuestra entidad para ser verdaderamente competitiva. Nos encontramos también que en educación básica incluso hay problemas en algunas comunidades dispersas de cobertura, de acceso garantizado a la educación, y una vez que se tiene esta, en muchas otras todavía hay problemas de cubrir la normalidad mínima que establece la Secretaría de Educación Pública. Es decir, situar las metas en las ideas de los pensadores que muy bien acaba usted de citar, doctor. Me parece que todavía es muy surrealista respecto a la situación en la cual se encuentra la enorme mayoría de las comunidades de aprendizaje en Michoacán, que tienen rezagos históricos. Hay comunidades que tienen niveles de analfabetismo más o menos 5% respecto a lo que tenía el México del censo de 1920. Es decir, 90 años y ¿qué ha pasado? Los recursos siguen presupuestándose más de 23,000 millones de pesos. La Secretaría de Educación opera con un déficit de más de 5,000 millones de pesos anuales, pero esto no se refleja en absoluto en la calidad de la educación, en la cantidad de la educación, en la cobertura, ni en el abatimiento de un rezago
impresionantemente enorme y que no ha habido todavía orden administrativo, austeridad, eficiencia ni efectividad para lograr los resultados que requiere nuestro Michoacán para poder visualizar siquiera que las frases o los planteamientos que realizaban los pensadores como Fabro, como Paulo Freire, que ahorita usted citaba, pudieran llegar a aterrizar de manera equitativa e inclusiva en Michoacán. Muchas gracias, doctor. Cuando pensamos en la educación o lo que debería de ser una buena educación, hay un pensador canadiense, Bernard Lonergan, que nos habla de que la educación debería de generar un bienestar en la sociedad, que debería de buscar el bien humano, ese bien humano pensado en un bien para todos, donde el ciudadano pueda conocerse, pueda desarrollarse, pueda autotransformarse, pero también este proceso propio de autotransformación permita transformar la cultura, la sociedad en la que él vive. Licenciada Yoli, desde el ámbito de la psicología, ¿qué considera usted que debería de aportar una buena educación como una meta para la educación en Michoacán? Hola, muy buenos días a todos. Pues, ¿qué considero que debería de aportar una buena educación? Yo considero que deberíamos primero observar y analizar estas limitaciones que tiene hoy en día la educación. Hoy en día la educación recorre muchísimas limitaciones en cuanto a sus recursos, en cuanto a sus programas, y no con esto nos lleva a que tiene una calidad menor. Hay muy buena calidad en la educación, tenemos profesores de muy buena calidad, pero hay muchas limitantes en cuanto a lo administrativo. Nos limita mucho, como ya lo mencionaba el doctor, tenemos muchas limitaciones en cuanto a estos recursos, por lo tanto estos programas educativos limita tanto a que se lleve este trabajo en el aula de una manera proactiva para los pequeños, para los adolescentes, para los jóvenes y para los ya profesionistas que se quieren seguir superando. ¿Qué considero para una buena educación? Considero una disposición, un compromiso para que siga existiendo y se siga manteniendo esta calidad que tenemos escondida y que no nos hemos podido quitar bien esa venda de los ojos para seguir adelante y seguir teniendo gente muy proactiva. Muchas gracias, licenciada Yoli. Cuando hablamos de la educación en México, y a veces de los problemas de la educación, en particular en nuestro estado, pues surgen varios cuestionamientos, ¿no? Surge el cuestionamiento, por ejemplo, de qué es lo que falla en nuestro sistema educativo. Es decir, ¿es todo el sistema educativo el que falla en proporcionar estos resultados favorables para la educación de nuestros niños y jóvenes? ¿O es solo un sector? ¿A qué sector nos referimos? ¿Al gobierno, a quien administra la educación? ¿Nos referimos a los profesores? La sociedad civil, que tal vez hemos estado apática realmente a exigir a nuestras autoridades tener una educación de calidad. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos, los principales retos que presenta la educación en nuestro estado? Bueno, la educación como tal sabemos que es una facultad que está delegada en el secretario de Educación. El señor secretario de Educación es el responsable en Michoacán de cumplir y de hacer cumplir la ley en el ámbito educativo. Lamentablemente, pues bueno, nos encontramos con cada clase de funcionario corrupto, omiso, que esconde la cabeza debajo del desierto en lugar de enfrentar las circunstancias, o que incluso pacta y connive con los grupos fácticos y que pues bueno, carga sobre sus hombros la enorme responsabilidad de la ignorancia de un pueblo y de no haber hecho nada por abatirla, sino simplemente estar simulando que se trabaja cuando en realidad pues nos damos cuenta de cómo se están haciendo las cosas. Hoy en Michoacán, lamentablemente, dolientemente, opera una contrarreforma educativa instrumentada desde la Secretaría de Educación en el Estado, con la connivencia de muchos funcionarios puestos a modo ahí, y que hoy en día difícilmente se van a poder resolver los galimatías que están planteando
ante el inminente relevo institucional que se dará en la Secretaría de Educación. Esto pues genera un enorme vacío, una enorme incertidumbre, un dispendio de recursos enorme, porque es fácil culpar a los grupos sindicales, es fácil culpar a los padres de familia, la televisión, etcétera, pero quien verdaderamente tiene los recursos en sus manos, quien tiene la ley en la mano, debería de tenerla por lo menos. Me parece que está haciendo esfuerzos verdaderamente insuficientes. No se está buscando siquiera obtener la rectoría de la educación para a partir de ahí empezar a poner orden de arriba para abajo. Estamos todavía en una etapa en la cual la gobernabilidad al interior del sistema educativo estatal es mínima y se basa mucha de ella en la opacidad y en el manejo discrecional de información para tener un relativo margen de maniobra acorde a los intereses que se entretejen en torno a la silla del secretario de Educación del Estado y por supuesto a los enormes recursos. Ya hablábamos de que es la secretaría que tiene mayor financiamiento estatal y federal para su funcionamiento. Sin embargo, también sabemos que es la caja grande del despilfarro, de la opacidad y de la corrupción a nivel estatal, y no solamente en Michoacán, sino también en muchas otras entidades a nivel nacional. Entonces, diríamos, ¿por dónde empezar? Pensaríamos que por al que le pagamos para que cumpla y haga cumplir la ley, empezaríamos por el señor secretario de Educación, quien es el que tiene que responder por el estado de la educación en Michoacán, y de ahí para abajo, ¿no? Se barre de arriba para abajo. Habría que pensar, por supuesto, en toda la estructura. Son responsabilidades que se delegan. Hay 140 funcionarios en la estructura de la Secretaría de Educación que tienen que responder por lo que está aconteciendo en su nivel, en su modalidad. Por supuesto, bueno, sin insoslayable también hablar del personal directivo con facultades de supervisión. Estamos hablando de los supervisores, los directores escolares, asesores técnicos pedagógicos, etcétera. Y bueno, el tema de los sindicatos, qué tanto están influyendo los grupos sindicales en que la educación se respete, se haga valer el derecho a aprender a los niños y jóvenes michoacanos, o simplemente están generando movimientos gremialistas para seguir arrancando rebanadas del presupuesto estatal y enriqueciendo los bolsillos de unas cúpulas, porque lamentablemente en Michoacán hay muchos maestros que ganan muy poco, que tienen condiciones infrahumanas para su trabajo, que tienen que caminar horas para llegar a su comunidad de aprendizaje, que nadie los supervisa, que nadie los orienta, no tienen tutores, no tienen el material adecuado para impartir clases, etcétera. Y la sociedad civil, que no es debidamente convocada para conformar, por ejemplo, los consejos escolares de participación social. Michoacán es el último lugar nacional en la instrumentación de los mismos. Solo 3 de cada 10 escuelas, desde que iniciaron los consejos a la fecha, tienen o han tenido en algún momento de su existencia un consejo con los resultados que son públicos. La sociedad se desintegra y al secretario de Educación parece no importarle, ni a la estructura, trabajar verdaderamente a fondo y generar una cruzada educativa de acuerdo con alguna de las altas misiones de las citas que ha estado realizando, doctor. Doctor Eric, en Michoacán estamos justamente en esta etapa donde tenemos un cambio de gobierno, próximo gobierno que seguramente tendrá que tomar una serie de decisiones en materia educativa. ¿Cuáles considera usted que son los puntos donde este próximo gobierno debe atender de manera prioritaria? Es decir, ¿qué necesitamos para que realmente esta situación del estado de la educación en Michoacán, del sistema educativo, cambie y se transforme? ¿Cuáles serían las primeras acciones que tendría que hacer este próximo gobierno? Recuperar, arrancar de las manos de los grupos fácticos todos los puestos de estructura de la Secretaría de Educación. No es posible concebir un secretario de Educación que para poderse sentar en su silla le tenga que entregar a la CENTE la Subsecretaría de Educación Básica. Es inconcebible. O a algún grupo de tráfico de plazas la delegación administrativa. Es inconcebible, es verdaderamente inaudito, y en Michoacán ha sucedido. La manera de empezar a limpiar esto es, por supuesto, quien llegue a la Secretaría de Educación, que llegue con un equipo incorruptible, dispuesto a aplicar la ley y dispuesto a sanear, caiga quien caiga, todas las irregularidades que se encuentren en el camino al respecto. Hay que realizar una auditoría integral de financiera, de obra, de procesos administrativos, por supuesto con la debida comprobación física de todo lo que se vaya revisando.
Y una vez que se tengan esos 140 seres humanos incorruptibles, talentosos, dispuestos a cumplir y hacer cumplir la ley, hay que bajar a las comunidades, hay que ir reordenando procesos. La Secretaría de Educación requiere urgentemente una reingeniería. Hay muchas personas que no están devengando su salario por múltiples razones, algunas sí están adscritos a un puesto que les corresponde, pero no están realizando tareas que abonan al desarrollo educativo estatal. Muchas personas que están laborando dentro de la Secretaría de Educación cuyas actividades no se reflejan en el logro académico de los niños y jóvenes michoacanos. Esto requiere, por supuesto, la realización de manuales de procedimientos que increíblemente no hay, la instauración de un sistema de gestión de calidad, pensaríamos ISO 9001 por poner algún ejemplo, para que comenzaran a trabajar de acuerdo con una instrucción de trabajo y con atención basada en los resultados esperados, en que cada acción que se realiza en el horario laboral dentro de la Secretaría de Educación en cualquier comunidad de aprendizaje impacte directamente al logro educativo de los niños y jóvenes michoacanos, porque en caso contrario pues simplemente estamos simulando y corrompiendo. Muchas gracias, doctor. Hace tan solo unos días el profesor Manuel Antón del Colegio de México trataba de hacer un análisis sobre algunas evaluaciones que a nivel nacional se realizaron sobre los profesores, ¿no? Algunos medios de comunicación inclusive publicaron que nuestros docentes pues estaban reprobados, y él hacía una reflexión muy valiosa porque comentaba que en realidad quien reprobaba no era el docente, sino más bien todo el sistema educativo. Y él en su discusión comentaba que una de las grandes problemáticas que tenemos es que hemos de alguna manera tratado de manera semejante a todos los profesores, cuando en los cálculos que propone el profesor Antón, posiblemente sea menos del 10% este grupo de profesores que no se capacita, que no trabaja, que está atendiendo más cuestiones sindicales que cuestiones de su trabajo académico. Dice, sin embargo, seguimos teniendo una gran cantidad de profesores que, como usted lo comentaba, doctor, trabajan en la comunidad, se preocupan por sus alumnos, atienden sus clases, y es curioso, a estos son a quienes no llegan los apoyos, a estos son a quienes no llegan los programas, bien sea estatales o federales, para apoyar. Y lo que proponía este académico del Colegio de México era justamente que el sistema de gestión cambiara, que fuera posible directamente apoyar al profesor sin intermediarios ni de las autoridades estatales, ni tampoco de las autoridades sindicales. En este trabajo, entonces, el Instituto de esta gira, licenciada Yoli Ruiz Carvajal, tiene una actividad académica, tengo entendido, licenciada, justamente donde se reflexiona sobre las metas y los retos o los desafíos de la educación en Michoacán. No sé si usted guste comentarnos un poquito. Bueno, el Instituto de esta gira los invita a ustedes cordialmente. Este 26 de septiembre va a haber, es el segundo foro en pedagogía, y efectivamente su título es Metas y Desafíos de la Educación en el Estado de Michoacán. Es la mesa de discusión que se va a tratar, y pues este es un espacio de reflexión y análisis de las propuestas pedagógicas y educativas que están surgiendo hoy en el Estado. Muchas gracias, licenciada Yoli. Doctor Eric, ya nos ha comentado que cuáles son algunas de las actividades que tendrían que hacer nuestras próximas autoridades a nivel estatal en materia educativa, pero ¿qué mensaje podemos darle a nuestros profesores? ¿Qué mensaje podemos darle a aquellos profesores que realmente trabajan en el aula, que tienen este espacio de desarrollo en muchas ocasiones en partes rurales, más sin embargo sí tienen un compromiso en educación? ¿Qué podemos decirle? ¿Cuál es el pronóstico o la expectativa que tendría en este caso Mexicanos Primero pensando en materia educativa en Michoacán? Primero, pues agradecerles el enorme esfuerzo que realizan desde cada una de sus comunidades, no trincheras, pero sí muy similar el esfuerzo que tienen que realizar al poner muchos recursos propios para poder siquiera estar en condiciones de realizar actividades en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje.
decirles que no desfallezcan, que no pierdan la esperanza de que podremos transformar esto, de que hoy lamentablemente nos encontramos en un sistema difícil, retador, complicado, complejo, lleno de instrucciones que van en contra de lo que marca la normatividad educativa y mucho más, en contra de principios pedagógicos y evolutivos de la especie humana que se están suscitando en este estado de excepción en el que convirtieron al sistema educativo michoacano. Pero con su esfuerzo y con el esfuerzo de muchos michoacanos que queremos ver a la educación estatal como la piedra angular del desarrollo integral de nuestra entidad, lograremos, conforme nos vayamos solazando, nos vayamos estrechando lazos, trabajemos hombro con hombro desde nuestros respectivos ámbitos de acción, podremos transformar esta realidad que a nadie nos gusta y que yo diría, no nada más los maestros deberían de estar reprobados en caso de lo que decía el doctor Gil Antón, sino es una falla sistémica. Cada vez que un alumno deserta de una escuela es un factor de reprobación para toda una sociedad, para todo un sistema educativo que debe ser educador y que lamentablemente no nos encontramos con las condiciones idóneas para que esto suscite. Hoy se prenden los semáforos en amarillo, en rojo por el tema de la evaluación docente, pero ¿cuántos años han pasado de que hemos visto salir legiones y legiones de niños y jóvenes michoacanos de las aulas para jamás volver a ellas? Eso también es un factor de reprobación y de un signo de alarma sistémico y que tenemos que atender, y que al igual que la corrupción de los funcionarios que no logran verdaderamente dirigir la educación estatal ni recuperarla de quienes le arrebataron el derecho a aprender a los niños y jóvenes michoacanos, es como deberemos de salir adelante y de lograr retomar el sendero educador con inclusión, con equidad y debidamente distribuido en Michoacán. Muchas gracias, doctor. Pues agradezco a la licenciada Yolí que nos invita a este segundo foro de Pedagogía, Metas y Desafíos de la Educación en Michoacán, y al doctor Horacio Eric Avilés Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Y agradecemos a usted que nos ve a través de Cambio de Michoacán. Muchas gracias y muy buen día. Voces de Cambio.